clase. Bueno, vamos a empezar con la tercera parte, que se refiere a los autores modernos, y lo vamos a alternar con el estudio sistemático de la gnoseología, sobre todo a partir de Aristóteles y de Santo Tomás, que está en la cuarta parte. Esta tercera parte vamos a tratar de explicarla más rápidamente por lo que se refiere a Descartes, que está en el origen de las concepciones modernas, y después un poco más extendidamente por lo que se refiere a Kant y a Hegel. Respecto a Descartes, consideramos el discurso del método, el famoso discours de la méthode, que analiza el conocimiento, específicamente aquí las ciencias. En el texto de Descartes se ve adecuadamente su actitud, que es lo que más interesa entender aquí. Además hay afirmaciones determinadas respecto del conocimiento que vamos a analizar. No sé si debo hablaros de las primeras meditaciones que hice allí, pues son tan metafísicas y tan fuera de lo común que quizá no gusten a todo el mundo. Sin embargo, para que se pueda apreciar si los fundamentos que he tomado son bastante firmes, me veo en cierta manera obligado a decir algo acerca de esas reflexiones. Descartes se refiere a las famosas meditaciones metafísicas. Estas meditaciones retoman los grandes temas de la tradición metafísica, pero los analizan con una consideración moderna. Decía, por ejemplo, en las meditaciones metafísicas: y en lo que al alma se refiere, aunque han creído muchos que no es fácil conocer su naturaleza, y hasta han llegado algunos a decir que las humanas razones nos persuaden de que muere con el cuerpo y que solamente la fe nos enseña lo contrario, sin embargo, por cuanto las tales opiniones fueron condenadas en la sesión octava del Concilio Lateranense bajo León X, el cual ordena expresamente a los filósofos cristianos que contesten a estos argumentos y pongan todas las fuerzas de su ingenio en declarar la verdad, me he atrevido a cometer la empresa en el presente escrito. Sabiendo además que la razón principal por que varios impíos no quieren creer que haya Dios y que el alma humana sea distinta del cuerpo, es porque dicen que nadie hasta ahora ha podido demostrar esas dos cosas, aunque yo no soy de su opinión, sino por el contrario, pienso que la mayor parte de las razones aducidas por tales grandes personajes sobre esas dos cuestiones son otras tantas demostraciones, si son bien entendidas, y que casi es imposible inventar otras nuevas. Sin embargo, creo que nada más útil puede hacerse en la filosofía que buscar de una vez las mejores con sumo cuidado y disponerlas en un orden tan claro y exacto que además que en adelante a todo el mundo le conste que son verdaderas demostraciones. En estas meditaciones metafísicas se esfuerza Descartes entonces por
demostrar las verdades tradicionales de la metafísica, por ejemplo, la inmortalidad del alma o la existencia de Dios, etcétera. Más aún, dice Descartes que lo hace para someterse a las exigencias del Concilio IV del Laterano, lo cual hace ver su mentalidad católica en este sentido. Descartes es un autor católico. Sin embargo, en la actitud que toma se ven ya todos los gérmenes de la modernidad que culminará en autores que no son católicos y en filosofías que son muy alejadas de la visión católica del mundo, como son las de Kant y Hegel, que no solamente tienen un origen protestante en gran medida, tienen el influjo de esta mentalidad, sino que terminan en conclusiones que no son compatibles con el cristianismo mismo, más allá de la distinción entre la confesión católica y la confesión protestante. Descartes está en el origen de esta actitud. Sin embargo, este origen debe ser descubierto porque está implícito en las afirmaciones, no es siempre evidente. Un signo de la derivación de las grandes filosofías modernas de Kant y de Hegel, de la mentalidad cartesiana, está dado por el hecho de que Husserl, después de Kant, retorna a Descartes. Husserl es un autor profundamente kantiano y desarrolla un cierto tipo de idealismo, no en el sentido hegeliano propiamente, sino en un sentido que al mismo tiempo va más allá de Descartes y va más allá de Kant y torna a Descartes. Volvamos al texto del discurso del método en la cuarta parte. ¿En qué consiste el idealismo de Husserl? El idealismo de Husserl consiste en un desarrollo ulterior de la filosofía kantiana, pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Tiempo ha que había advertido que en lo tocante a las costumbres es a veces necesario seguir opiniones que sabemos muy inciertas, como si fueran indudables. Y esto se ha dicho ya en la parte anterior. Pero deseando yo en esta ocasión ocuparme tan solo de indagar la verdad, pensé que debía hacer lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda, con el fin de ver si, después de hecho esto, no quedaría en mi creencia algo que fuera enteramente indudable. Es decir, encontramos aquí ya la clásica contraposición que estará también en Kant entre la actitud dogmática y la actitud crítica. Dice Descartes que comienza con una actitud dogmática, es decir, sin usar la palabra, que está después en Kant. Es decir, aceptando todo lo que el pensamiento filosófico tradicional afirmaba en el contexto de su época. Pero después cambia de actitud e inicia un pensamiento que
se puede llamar crítico, en el sentido de poner en duda las verdades aceptadas. La actitud de fondo permanecerá en Kant y es la búsqueda de una certeza absoluta que Descartes manifiesta como algo enteramente indudable. Así, puesto que los sentidos nos engañan, a las veces quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal, y como ellos nos la presentan en la imaginación, y puesto que hay hombres que yerran al razonar, aún acerca de los más simples asuntos de geometría, y cometen paralogismos, juzgué que yo estaba tan expuesto al error como otro cualquiera, y rechacé como falsas todas las razones que anteriormente había tenido por demostrativas. Aquí encontramos el cambio de actitud, el cambio de paradigma. Se supone que hay verdades que se reciben pero que no se comprenden. Esas verdades son las que se ponen en duda. Es evidente que Descartes habla más bien del conocimiento humano en un contexto cultural. No se trata del análisis en sí de las facultades cognitivas, del acto del conocimiento, sino que se trata de los conocimientos. Estos conocimientos en Descartes más bien son identificados con afirmaciones y estas con proposiciones formuladas externamente, es decir, con acertos manifestados a través de un lenguaje. Esto es principalmente lo que se pone en duda. No solamente esto, sino también los razonamientos aceptados por tradición. Pone en duda todas las razones que antes había tenido por demostrativas. Y en fin, considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden también ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Aquí encontramos de la manera más profunda el cambio de actitud. Es decir, en Descartes, como señala también Heidegger en Holzwege, el libro que analiza a distintos filósofos, Sendas Perdidas, que ha traducido en castellano, en Descartes hay un cambio de la centralidad del análisis de la facultad intelectual a una centralidad de la voluntad. En efecto, Descartes usa esta palabra: resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Este es un tema que encontraremos también en Kant, el cual escribió un libro titulado Los sueños de un visionario comparados con los sueños de la metafísica. La repito otra vez. En fin, considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos
pueden también ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Podemos fijarnos en la premisa que usa Descartes para esta conclusión, y es que los pensamientos que nos vienen despiertos pueden venirnos en sueños también. Una pregunta. Sí. En general se suele tomar esta parte de la duda como la duda de los objetos. Sueño con objetos, ver objetos, en el fondo, en tanto que son objetos, no distingo lo del sueño y lo de la realidad, entonces mejor lo pongo en duda, ¿no? Con lo cual, se puede ver en esto también un alejamiento o un cambio en lo que respecta a lo que puedo conocer del objeto. Sí, exactamente. Está implícito en esta actitud. Ahora, el problema es que Descartes concluye a partir de una identidad que simplifica la cuestión. La simplificación está en el hecho de reducir lo que se piensa a lo que se sueña. Porque, propiamente hablando, en el sueño no hay uso de la inteligencia. Lo que soñamos, lo soñamos con la fantasía o con la imaginación, pero no con la inteligencia. Entonces, en esta afirmación hay implícita una identificación de la imaginación con la inteligencia. O sea, para Descartes, lo que pensamos con la inteligencia, para usar una palabra más cartesiana, porque en realidad se podría decir lo que conocemos con la inteligencia, en realidad podría estar conocido con la imaginación. Y el sujeto pareciera, al menos según esta afirmación, que no tiene capacidad para distinguir entre lo que está conocido por la inteligencia y lo que está conocido por la imaginación. Aquí Descartes se refiere a lo que sucede cuando estamos despiertos. Lo que sucede cuando estamos despiertos podría ser lo mismo que lo que sucede cuando estamos dormidos. Ahora, si esto es así, concluye, podemos poner en duda todo. O sea, todo lo que conocemos cuando estamos despiertos. Pero advertí luego que, queriendo yo pensar de esa suerte, que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. Y observando que esta verdad, yo pienso, luego soy, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. Aquí tenemos concentrada toda la actitud de la filosofía de Descartes. No digo toda la filosofía, sino la actitud de la filosofía, porque, como leímos antes en las meditaciones metafísicas, Descartes hace las mismas afirmaciones de la tradición, por ejemplo, respecto de la existencia de Dios o de la inmortalidad del alma, etc. Aquí se refiere específicamente al tema del conocimiento, que es el gran tema de la filosofía moderna, que después es asumido por los filósofos posteriores, por Wolff, por Kant y por Hegel, y después por Husserl, por Heidegger, etcétera, etcétera.
Hay antecedentes de esta actitud cartesiana, por ejemplo en Miguel de Montaigne, que es un autor francés anterior a Descartes, que tiene una actitud psicologista en el análisis de la realidad, que presenta esta característica moderna, es decir, un desprendimiento respecto de la tradición, o sea, un comenzar la filosofía nuevamente, sin presupuestos, que será determinante en la filosofía moderna como actitud. Usted lo había llevado también como a decir el tema este de que en tanto que dudo, solo puedo, o sea, dudo de todo, en tanto que dudo solo puedo estar seguro de una cosa, de que dudo, y por tanto de que pienso, de que existo. San Agustín había dicho algo semejante, pero el contexto y la actitud de su filosofía es profundamente diferente, porque San Agustín se apoya sobre la tradición, por ejemplo sobre la filosofía platónica, en la cual dice que encontró muchos elementos verdaderos, etcétera, y por supuesto sobre las Sagradas Escrituras. En cambio, en Descartes hay algo distinto. Recordemos, debemos distinguir entre las afirmaciones cartesianas y la actitud cartesiana. La actitud cartesiana está determinada por el método. El método, justamente este es el discurso del método. El método es lo nuevo. La palabra método no es nueva, está ya en Aristóteles, en la metafísica de Aristóteles está al principio el método de esta ciencia, que es la filosofía primera. Aquí lo nuevo es el método mismo. El método cartesiano procede, como se ve aquí, de una manera a priorística, a partir simplemente del yo o del sujeto. Yo pienso, luego soy. Podemos leer en el original francés: il fallait nécessairement que moi qui le pensais fusse quelque chose. Et remarquant que cette vérité, je pense donc je suis, était si ferme, si assurée, que toutes les plus extravagantes suppositions de ces sceptiques n'étaient pas capables de l'ébranler, j'ai jugé que je pouvais la recevoir sans scrupule pour le premier principe de la philosophie que je cherchais. Le premier principe de la filosofía. Principe de la filosofía. El primer principio de la filosofía. Yo pienso, luego soy. Esto es absolutamente seguro para Descartes. Ahora, ¿por qué llega a este primer principio? Por una decisión que es anterior, como se ve en el texto. La decisión de poner en duda todo, o de criticar todo, todas las afirmaciones, ¿en virtud de qué? De que las afirmaciones podrían ser hechas también en el sueño, es decir, podrían ser fruto de la fantasía. Sí. Pero no, a veces como la duda respecto de un determinado grupo de saber, o sea, no pone en duda a veces los saberes morales o saberes ideológicos, no es que se duda de todo, sino que no se puede establecer un intervalo de separación entre la actitud moral o la vida moral, y por eso es que bueno, va a mantener de modo provisorio la moral establecida por las costumbres.
Sí, pero aquí dice que se duda de todo. O sea, como después hay que seguir viviendo, se acepta la moral que viene de la tradición, y eso es lo mismo que hace Kant, solo que Kant transforma también la moral, no solamente la teoría del conocimiento. Después Kant hace exactamente lo mismo. No podemos conocer teóricamente, pero necesitamos vivir, y para vivir hay que regularse de alguna manera, y el principio regulador él lo llama imperativo categórico. Este principio regulador es un método moral. Un método quiere decir una forma de actuar, más propiamente una formulación del actuar. Esa formulación es independiente de cualquier conocimiento teórico. Aquí explícitamente Descartes dice que pone en duda todos los conocimientos. El primer principio que queda firme es yo pienso, luego soy. Y observando que esta verdad, yo pienso, luego soy, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía. Analicemos la proposición que acepta Descartes: yo pienso, luego soy. Es decir, en primer lugar hay una afirmación referida a la inteligencia. Hay un acto de la inteligencia que es conocido. Yo conozco. Ahora bien, yo conozco significa yo conozco que conozco. Luego soy. Esta consecuencia será a su vez criticada y llevada a un análisis más hondo en la misma línea cartesiana por Husserl. Las afirmaciones fenomenológicas pueden valer para el mundo real al mismo tiempo que para el mundo imaginario. Examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno, y que no había mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase, pero que no podía fingir por ello que yo no fuese, sino al contrario, por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas, se seguía muy cierta y evidentemente que yo era, mientras que con solo dejar de pensar, aunque todo lo demás que había imaginado fuese verdad, no tenía ya razón alguna para creer que yo era. Conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita para ser de lugar alguno, ni depende de cosa alguna material. De suerte que este yo, es decir, el alma por la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que éste. Y aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es. Aquí encontramos uno de los puntos capitales que se desarrollará después en la filosofía no solo kantiana, sino idealista.
Es decir, el yo tiene por esencia el pensar. Más aún, para Descartes, el pensar está aquí identificado con el dudar. O con el fingir. Y eso sería luego la equivalencia de inteligencia y imaginación. Al equiparar el pensar con el fingir. Al equiparar el pensar con el fingir, sí, hay una equivalencia con la imaginación. Descartes, en cierta manera, está manifestando lo que está implícito en la imaginación. Podemos verlo en el original. Puis examinant avec attention ce que j'étais et voyant que je ne pouvais prendre, que je n'avais aucun corps et qu'il n'y avait aucun monde ni aucun lieu où je fusse, mais que je ne pouvais pas feindre pour cela que je n'étais pas point. Feindre es fingir o inventar, podríamos decir. Puedo fingir que no tengo cuerpo, pero no puedo fingir que no pienso o que no soy. Para Descartes, entonces, la inteligencia es una actividad de la facultad intelectiva. Ahora, esta actividad hay que entenderla en el sentido más externo del término, es decir, una actividad que se refiere a las cosas materiales, porque aquí propiamente está identificando la inteligencia con la actividad referida a lo que se imagina. Es decir, la actividad referida a fingir que no se tiene cuerpo. Existe aquí una profunda paradoja, porque se finge que no se tiene cuerpo con la imaginación. Ahora, sin cuerpo no hay imaginación. La certeza viene de dudar. Por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas,
se seguía muy cierta y evidentemente que yo era. Este es el núcleo del idealismo, es decir, un pensamiento que se independentiza del cuerpo, un pensamiento que pretende independizarse de la imaginación. De la imaginación. Recordemos nuevamente la frase. Por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas, se seguía muy cierta y evidentemente que yo era. Mientras que con solo dejar de pensar, aunque todo lo demás que había imaginado fuese verdad, no tenía ya razón alguna para creer que yo era. O sea, el pensar es una actividad de la imaginación para liberarse de la imaginación. El fundamento de toda la duda metódica está en pensar que no se tiene cuerpo y por lo tanto que no se tiene lugar. O sea que el hombre es el alma. Y el alma es este pensar, el yo. Descartes pretende tener una especie de autoconocimiento inmediato del alma, que es tanto más claro cuanto más pretende despojarse de la corporeidad. Lo más claro está entonces en que pensar es dudar. Cuanto más dudo, más conozco que soy. Cuanto menos dudo, menos conozco que soy. Una pregunta. Sí. Hace un par de minutos usted dijo que en Descartes el yo tiene por ejemplo pensar. ¿Cómo sería esta relación en Aristóteles? ¿No es esencial para el hombre la actitud de pensar? Sí, en Aristóteles para el hombre es esencial pensar, pero primero el hombre no se identifica con el alma. Y segundo, el alma no se identifica con el pensar, o mejor con el conocer intelectualmente, porque el alma es, aunque no conozca, y además el alma realiza otras operaciones que no son conocer. El amar no es conocer, es otro tipo de operación que corresponde a otra potencia. Después de esto, consideré en general lo que se requiere en una proposición para que sea verdadera y cierta. Pues ya que acababa de hallar una que sabía que lo era, pensé que debía saber también en qué consiste esa certeza. Y habiendo notado que en la proposición yo pienso, luego soy, no hay nada que me asegure que digo verdad, sino que veo muy claramente que para pensar es preciso ser,
juzgué que podía admitir esta regla general, que las cosas que concibimos muy clara y distintamente son todas verdaderas, pero que solo hay alguna dificultad en notar cuáles son las que concibimos distintamente. Ahora, si hay alguna dificultad en saber qué cosas concebimos distintamente, en realidad no las concebimos distintamente. Si las concibiéramos distintamente, no habría dificultad. O sea, ¿por qué yo sé que esta proposición es verdadera? Yo pienso, luego soy. Lo sé no por otra razón anterior, sino por su misma evidencia. Es un primer principio. O sea, las otras afirmaciones filosóficas derivan de esta primera. Después de lo cual hube de reflexionar que, puesto que yo dudaba, no era mi ser enteramente perfecto, pues veía claramente que hay más perfección en conocer que en dudar. Y se me ocurrió entonces indagar por dónde había yo aprendido a pensar en algo más perfecto que yo. Y conocí evidentemente que debía ser por alguna naturaleza que fuese efectivamente más perfecta. En lo que se refiere a los pensamientos que en mí estaban, de varias cosas exteriores a mí, como son el cielo, la tierra, la luz, el calor y otros muchos, que no me preocupaba mucho el saber de dónde procedían, porque no viendo en esos pensamientos nada que me pareciese hacerlos superiores a mí, podía creer que si eran verdaderos, eran unas dependencias de mi naturaleza, en cuanto que ésta posee alguna perfección, y si no lo eran, procedían de la nada, es decir, estaban en mí, porque hay defecto en mí. Esta frase, que es compleja, requiere atención porque encontramos aquí también otro de los temas típicos de la filosofía idealista posterior, sobre todo de Hegel, es decir, la referencia a la nada. Si dudo, es porque no soy perfecto. Y si no soy perfecto, es porque tengo una nada. O sea, de algún modo la nada me constituye. Como dice en el cuarto párrafo de la cuarta parte. Lo podemos ver en francés. Si elle ne l'était pas, je le tenais du néant, c'est-à-dire qu'elle était à moi porque j'avais du défaut. O sea, tengo defecto, quiere decir, tengo algo de nada, néant. Encontramos aquí uno de los temas que terminarán en Heidegger a través de Hegel, es decir, la composición entre el ser y la nada. La luz, la claridad, lo que yo veo, viene de la perfección.
lo que produce la duda viene de la nada. Quizás también yo tengo defectos, por eso dudo. Ahora, ¿cuál es el defecto? No es otra cosa que la corporeidad. ¿Por qué? Porque cuando yo me considero como puro yo, es decir, como pura alma, dice Descartes, entonces no dudo, sé que soy. Más aún, veo, dice en francés, faisant réflexion sur ce que j'ai douté et que par conséquent mon être n'était pas tout parfait, car je voyais clairement que j'étais une plus grande perfection de connaître que de douter. Je voyais clairement que c'était une plus grande perfection de connaître que de douter. Veía claramente que es más grande perfección conocer que dudar. Antes había dicho, sin embargo, que cuanto más dudaba, más conocía. Ahora dice lo inverso. Hay más perfección en conocer que en dudar. Ahora, ¿por qué dudo? Porque tengo defecto. Porque tengo nada. Del texto se sigue que el defecto viene de la corporeidad, como dijimos, porque si me desprendo de la corporeidad, si imagino, si finjo que no tengo un cuerpo, entonces tengo claridad. Encontramos el núcleo fundamental de lo que después se desarrollará como dialéctica, incluso más allá de Kant. En Kant también, como veremos en la crítica de la razón pura, la corporeidad es la fuente de la limitación en el hombre, sobre todo en el orden moral. Para Kant el mal viene de la corporeidad. La perspectiva kantiana es principalmente moral, la perspectiva cartesiana es principalmente teórica, metafísica, como dice él. Aunque propiamente no se trata aquí de metafísica en el sentido clásico, aristotélico del término, se trata más bien de un análisis psicológico. Un análisis de los fenómenos psíquicos. Entonces, pero no podía suceder otro tanto con la idea de un ser más perfecto que mi ser, pues era cosa manifiestamente imposible que la tal idea procediese de la nada. Y como no hay menor repugnancia en pensar que lo más perfecto sea consecuencia y dependencia de lo menos perfecto, que en pensar que de nada provenga algo, no podía tampoco proceder de mí mismo, de suerte que sólo quedaba que hubiese sido puesto en mí por una naturaleza verdaderamente más perfecta que soy yo, y poseedora incluso de todas las perfecciones de que yo pudiera tener idea,
Esto es, para explicarlo en una palabra, por Dios. Aquí aparece inmediatamente Dios. Una pregunta, ¿por qué dice que meter de la corporalidad en realidad? Porque reduce todo el conocimiento a las proposiciones. Y la proposición más clara es yo soy, luego existo, o luego soy. Yo pienso, luego existo, luego soy. Es decir, en esta proposición se manifiesta la intuición fundamental o la visión fundamental. ¿Pero en qué afecta la corporalidad? Que cuando considero que tengo un cuerpo, no sé si soy, porque los cuerpos me hacen dudar de todo. Más aún, en cierta manera, los cuerpos sirven para dudar. Porque todo el razonamiento comenzaba por dudar de todo. Ahora, dudar de todo, ¿qué quiere decir? Dudar de todo lo que es externo a mí, o sea, corporal. Si no hay cuerpos, no puedo suponer que los sentidos me engañan. Pero si no puedo suponer que los sentidos me engañan, no puedo dudar de que existan las cosas que me muestran los sentidos, pero si no puedo dudar, no puedo pensar. El pensar es entonces una especie de actividad negativa de la corporalidad. Sin embargo, este mismo pensar era fingir que no hay cuerpo. El pensar es una actividad negativa de la corporalidad. Sin embargo, el mismo pensar es un fingir que no hay cuerpos, es decir, de nuevo una actividad de la imaginación. ¿En qué concluye esto? Que el pensar se constituye por dos actividades opuestas de la imaginación, una positiva y una negativa. Esto es el núcleo germinal de la dialéctica. La dialéctica surge por la oposición de lo positivo y lo negativo en el pensamiento. El problema es que esa oposición no puede darse sino en la imaginación, en su fundamento. Y por eso el idealismo es idealismo. Es idealismo porque no es realismo, es decir, porque no corresponde a la realidad. ¿De qué cosas? De las mismas cosas imaginadas. En efecto, el idealismo tiende a despojarse de la corporeidad. Y el ejemplo más claro lo tenemos en la fenomenología del espíritu de Hegel. Como veremos, la fenomenología trata de demostrar que el conocimiento sensitivo no es otra cosa que el conocimiento racional, pero en un estado inferior. Ahora, el conocimiento racional se configura como la contradicción del conocimiento sensitivo. Entonces, ¿por qué puedo pensar lo perfecto? Porque tengo la idea de Dios. ¿Y qué es lo perfecto?
Lo perfecto es lo claro y distinto. Lo perfecto es lo espiritual, no es lo corporal. El problema es si puedo tener la idea de Dios tan rápido como dice Descartes. Para Descartes es inmediata la idea de Dios. Idea de Dios es la expresión de lo que Dios es. La idea está tomada en Descartes en el sentido tradicional vagamente platónico, es decir, la esencia de algo. Para que yo pueda pensar tengo que tener la idea de Dios, según Descartes, que quiere decir la idea de lo perfecto. A esto añadí que supuesto que yo conocía algunas perfecciones que me faltaban, no era yo el único ser que existiese. Aquí, si lo permitís, haré uso libremente de los términos de la escuela, es decir, de la escolástica, sino que era absolutamente necesario que hubiese algún otro ser más perfecto de quien yo dependiese y de quien hubiese adquirido todo cuanto yo poseía. Pues si yo fuera solo e independiente de cualquier otro ser, de tal suerte que de mí mismo procediese lo poco en que participaba del ser perfecto, hubiera podido tener por mí mismo también, por idéntica razón, todo lo demás que yo sabía faltarme, y ser por tanto yo infinito, eterno, inmutable, omnisciente, omnipotente, y en fin poseer todas las perfecciones que podía advertir en Dios. Si tengo la idea de Dios, dice Descartes, Dios tiene que existir. Porque la idea de las perfecciones que yo no tengo, porque soy defectuoso, como dijo antes, porque tengo en mí la nada, tienen que venir de donde están, y están en Dios. El problema es justamente, como se notaron antes, es si tengo la idea de Dios, como dice Descartes. O si lo que él llama lo perfecto es la idea de Dios. Él llama lo perfecto una claridad. ¿Y qué es esa claridad? No es otra cosa que el yo pienso sin la limitación de mi corporeidad, que es la que me hace dudar. Ahora, ¿ese yo pienso de verdad es Dios? ¿Y por qué nos podemos preguntar esto? Porque el yo pienso de Descartes en realidad está más cerca de la imaginación de lo que parecía. Porque yo pienso es yo dudo. Y no puedo dudar si no tengo cuerpo.
Lo que me hace dudar es justamente que hay cosas corporales, que yo tengo cuerpo y que hay objetos corporales, cosas fuera de mí, que son corporales y que se alcanzan por los sentidos. Pues en virtud de los razonamientos que acabo de hacer, para conocer la naturaleza de Dios hasta donde la mía es capaz de conocerla, bastábame considerar todas las cosas de que hallara en mí mismo alguna idea y ver si era o no perfección el poseerlas. Y estaba seguro de que ninguna de las que indicaban alguna imperfección está en Dios. Pero todas las demás sí están en Él. Así veía que la duda, la inconstancia, la tristeza y otras cosas semejantes no pueden estar en Dios. Puesto que mucho me holgara yo de verme libre de ellas, además tenía yo ideas de varias cosas sensibles y corporales, pues aún suponiendo que soñaba y que todo cuanto veía e imaginaba era falso, no podía negar, sin embargo, que estas ideas estuvieran verdaderamente en mi pensamiento. Mas habiendo ya conocido en mí muy claramente que la naturaleza inteligente es distinta de la corporal, y considerando que toda composición denota dependencia y que la dependencia es manifiestamente un defecto, juzgaba por ello que no podía ser una perfección en Dios el componerse de esas dos naturalezas y que por consiguiente Dios no era compuesto. En cambio, si en el mundo había cuerpos, o bien algunas inteligencias u otras naturalezas que no fuesen del todo perfectas, su ser debía depender del poder divino, hasta el punto de no poder subsistir sin él un solo instante. Bueno, como podemos observar, Descartes pasa muy rápidamente de una descripción psíquica de los procesos imaginativos a afirmaciones metafísicas. De todo esto deduce Descartes que las cosas del mundo no pueden subsistir sin Dios. Ahora, ¿de qué lo deduce? ¿Qué es todo esto? Es una descripción de mis pensamientos, de los pensamientos que produzco en cuanto soy limitado. Repetimos lo que dice Descartes. ¿Cómo conozco la naturaleza de Dios? Me analizo a mí mismo, veo las cosas que hay en mí, distingo las ideas que tengo, y veo que tengo ideas de cosas perfectas e ideas de cosas imperfectas, por ejemplo la tristeza, la inconstancia. Además tengo ideas de cosas corporales. Ahora, Dios no puede estar compuesto por algo corporal. ¿Por qué? Porque lo corporal, de nuevo, es causa de defecto. O sea, en mí está lo divino si saco lo corporal, simple, y lo imaginativo.
El problema es que para sacar lo corporal, lo sensible y lo imaginativo, tengo que imaginar. Es decir, tengo que dudar. Tengo que fingir que no tengo cuerpo. El racionalismo extremo se constituye crecientemente como una especie de lucha de imaginaciones. O como diría Ricoeur, siguiendo a Freud, un conflicto. Él habla del conflicto de las interpretaciones. Aquí todavía en Descartes podríamos hablar de un conflicto de las imaginaciones. Quise indagar luego otras verdades y habiéndome propuesto el objeto de los geómetras, que concebía yo como un cuerpo continuo y un espacio infinitamente extenso en longitud, anchura, altura o profundidad, divisible en varias partes que pueden tener varias figuras y magnitudes y ser movidas o trasladadas en todos los sentidos, pues los geómetras suponen todo eso en su objeto, repasé algunas de las más simples demostraciones y habiendo advertido que esa gran certeza que todo el mundo atribuye a estas demostraciones se funda tan solo en que se conciben con evidencia, según la regla antes dicha, advertí también que no había nada en ellas que me asegurase de la existencia de su objeto. Pues, por ejemplo, yo veía bien que si suponemos un triángulo es necesario que los tres ángulos sean iguales a los rectos, pero nada veía que me asegurase que en el mundo hay triángulo alguno. En cambio, si volvía a examinar la idea que yo tenía de un ser perfecto, encontraba que la existencia está comprendida en ella, del mismo modo que en la idea de un triángulo está comprendido el que sus ángulos sean iguales a dos rectos. O en la de una esfera, el que todas sus partes sean igualmente distantes del centro. Y hasta con más evidencia aún. Y que por consiguiente tan cierto es, por lo menos que Dios, que es ese ser perfecto, eso existe, como lo pueda ser una demostración de geometría. Aquí llegamos con claridad absoluta que Dios existe. Llegamos bastante rápido, como se ve. Ahora, ¿qué quiere decir el ser o la existencia de Dios en este contexto? Quiere decir una propiedad de la idea de Dios. Algo de la idea de Dios, así como la idea de triángulo tiene también elementos comprendidos. Sus ángulos son iguales a dos rectos. Au lieu que revenant à examiner l'idée que j'avais d'un être parfait, j'ai trouvé que l'existence y était comprise. En même façon qu'il est comprise en celle d'un triangle que ces trois angles sont égaux à des droits, et en celle d'une sphère que toutes ses parties sont également distantes de son centre. Ou même encore plus évidemment, que par conséquent il est pour les moines aussi certain que Dieu, qui est cet être parfait, est ou existe, car aucune démonstration de géométrie le saurait être.
Es mucho más evidente que Dios es o existe que lo que encontramos en cualquier demostración geométrica. Es absolutamente indudable que Dios es o existe. ¿Por qué es absolutamente indudable? Porque Dios es la idea de Dios. Y la idea de Dios es lo más claro que tengo. ¿Y por qué es lo más claro que tengo? Porque no es otra cosa que el yo pienso, despojado de todo elemento corporal. O imaginativo. El problema es que ese despojamiento se realizaba por la imaginación, es decir, por la duda. Porque el yo pienso es yo dudo. ¿Y yo dudo de qué? De que tengo un cuerpo, de que hay cosas corporales. Dudo de las imágenes o de las ideas de las cosas corporales, porque podrían ser las mismas que tengo en un sueño. O sea, esta idea de Dios que se presenta de manera tan solemne, analizándola a fondo, no va más allá de la misma imaginación. Este es el problema más profundo del idealismo, que dice afirmaciones muy solemnes sobre la base muy endeble de los fenómenos psíquicos y fundamentalmente de la imaginación. En modo negativo o en modo positivo, o en ambos simultáneamente. La idea de Dios es entonces la más clara, se ve en la continuación del texto, pero si hay algunos que están persuadidos de que es difícil conocer lo que sea Dios y aún lo que sea el alma, es porque no levantan nunca su espíritu por encima de las cosas sensibles y están tan acostumbrados a considerarlo todo con la imaginación, que es un modo de pensar particular para las cosas sensibles, que lo que no es imaginable no les parece ser inteligible. Lo cual está bastante manifiesto en la máxima que los mismos filósofos admiten como verdadera en las escuelas, y que dice que nada hay en el entendimiento que no haya estado antes en el sentido. O sea, el famoso principio nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu. Ahora bien, el problema es que este principio es más bien un principio empirista, o por lo menos que tiende al empirismo. Y de hecho Hegel en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas invierte el principio y dice: nihil est in sensu quod prius non fuerit in intellectu. No hay nada en el sentido que no haya estado primero en el intelecto. Aristóteles no dice ni una cosa ni la otra. Aristóteles tiene una explicación muy elaborada del conocimiento, que se basa justamente sobre la composición ilemórfica del hombre. Y por supuesto llega un elemento divino, como se ve en el tercer libro de Ánima, pero llega después de mucho análisis y después de mucho trabajo intelectual. Sí, es el intelecto agente, que todavía no es Dios.
toda la diferencia entre el idealismo y el que se podría denominar realismo aristotélico está aquí, en cómo interviene el conocimiento sensitivo respecto del conocimiento intelectivo. Este es el gran problema de fondo. Todos los idealismos tienden a eliminar de un modo o de otro el conocimiento sensitivo, reduciéndolo al racional como Hegel, o separándolo totalmente del racional como se ve en Descartes o como se ve también en Kant, o convirtiéndolo en una mera apariencia como anteriormente antes de Platón estaba antes de Aristóteles estaba en Platón. Todo el problema está aquí. El centro de la teoría del conocimiento está explicado por esa frase del de ánima de Aristóteles, es decir, el alma jamás piensa sin la imagen, o el alma jamás conoce sin la imagen. No quiere decir que ese conocer sea imaginar, pero no es posible conocer sin imaginar. Y estas dos operaciones están en una determinada relación, en una determinada composición, que corresponde fundamentalmente al ser mismo del hombre, que no es ni puro espíritu ni puro cuerpo. Bueno, sé que ustedes se quieren ir.